Buen día, Guadalupe. Bueno, como les decía, hoy es nuestra última clase, la clase de despedida. La verdad fue una lástima encontrarnos por acá, pero bueno, es lo que hay, es lo que tenemos. En el segundo cuatrimestre tenemos menos contacto aún porque, bueno, va a ser virtual. Bueno, qué bueno que la comunicación llegó y nos estamos encontrando para, para poder aprovechar este último espacio. Em, lo que nos pasó en la clase pasada es que habíamos intentado dar los últimos temas en un solo teórico, pero bueno, no se pudo. Así que en el teórico pasado vimos estrategias de intervención e instrumentos, que es el último tema del programa, nos quedó afuera. No, prácticamente no pudimos mencionar nada. La idea del teórico de hoy es poder abordar los instrumentos de intervención con sujetos colectivos. Em, bueno, no sé si hay alguna duda o algo, alguna cuestión previa, organizativa que quieran que toquemos antes de empezar. Buen día, Candela. Buen día, Belén. Buen día a todas y todos. Bueno, si les parece, arrancamos con el tema. ¿Parece bien? Bueno. Como les comentaba, el tema de hoy tiene que ver con la última unidad del programa. El programa tiene 4 unidades y estamos en la unidad 4. Después de lo que fue estrategia de intervención, la última unidad refiere a instrumentos de intervención. Em, La bibliografía que corresponde a esta clase y a esta unidad es la ficha 3, justamente llamada Instrumentos de Intervención, que está en lo que sería la última solapa del aula. Cualquier duda al respecto me van poniendo en el chat y yo después voy revisando el chat o me piden directamente por micrófono. También tenemos, o sea, esa ficha es una ficha de mi autoría que está hecha sobre la base de distintos aportes bibliográficos que yo propongo en una bibliografía ampliatoria. Ahí tenemos 4 elementos. El primero es un documento de un libro de Boaventura Santos, el capítulo 3 del libro Hacia el milenio huérfano. Boaventura nos propone un trabajo que se llama trabajo de traducción, que ahora lo vamos a ver bien. El segundo elemento que yo tomo, de ahí de ese primer elemento de Boaventura, yo sacaría el instrumento de traducción. El segundo elemento que propongo tiene que ver con eh, un aporte del profesor Héctor Pogiese de Flaxo que se llama la gestión asociada. El tercer elemento es un aporte del movimiento de los trabajadores sociales sin tierra de distintas formas de fortalecer la organización, que se llama método de trabajo y organización popular. Y el último elemento que yo tomo es de una socióloga boliviana que se llama Rivera Cusicanqui, Silvia, que ella nos propone una forma de
convivir entre los diferentes componentes culturales de nuestra América mestiza, de forma tal de que los distintos aportes sean, digamos, mantengan su potencia y su capacidad transformadora. Bueno, ahora vamos a ir como por partes, viendo un poco cada uno de ellos en ese orden. Bueno, como yo eh, les venía planteando en la ficha anterior, el, el instrumento es parte de la metodología, ¿no? La metodología, como planteamos la semana pasada, tiene una primera parte que es un marco teórico, que es lo que vimos al principio de la materia. Tiene una segunda parte, sería la estrategia de intervención. Y tiene un elemento más de implementación, que son los instrumentos. O sea que el instrumento es una parte coherente que compone a la metodología, ¿no? La metodología es todo un conjunto coherente, valga la redundancia, que nos permite tener un método de trabajo. Entonces, eh, vamos a tratar de ver estos instrumentos a través de un ejemplo concreto, para, por ejemplo, también aproximarnos un poco a la idea del trabajo final que ustedes tienen que presentar y que pedimos también eh, tratar de concretar, digamos, una idea de sujeto colectivo real. Entonces, para esto vamos a trabajar un ejemplo real, que es algo que vengo trabajando con el equipo de trabajadores sociales y trabajadoras sociales y otros técnicos del ministerio. Y acá les estoy mostrando un poco desde dónde yo intervengo, ¿no? Estoy trabajando, como dice el afiche, desde el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la provincia, en la parte de economía popular. ¿Y qué hacemos? Bueno, colaboramos, por ejemplo, en los espacios de ferias y mercados, ¿no? Como vimos en la actividad que hicimos hace varias semanas con la materia de economía política, ¿no? Cómo colaborar con las demandas que tenemos, por ejemplo, del grupo de la Veredita u otros grupos que activan en la economía popular. Ahí, por ejemplo, un trabajo fundamental, que esto se debatió en la jornada que todas y todos ustedes estuvieron invitados, que fue el fortalecimiento de las cooperativas, ¿no? Y de las unidades productivas. Después, las ayudas que se puede dar, digamos, comprando, por ejemplo, a través del ministerio, comprando lo que producen, sean alimentos, ropa, o inclusive otras que hacen elementos para el hábitat. Em, Después, generando espacios de discusión y de consenso de políticas, como son los consejos de la economía popular, que son consejos más que todo distritales o regionales. Había un consejo provincial que no sé si sigue funcionando. Y una tarea fundamental que es la cuestión del registro de los trabajadores de la economía popular. Esto es importante porque el Estado necesita saber cuántos son, saber qué hacen, dónde están, para poder tener una política orientada hacia ese sector. Esto quedó claro, creo que lo hemos mencionado, por ejemplo, en lo que fue el IFE, que se descubrió que había 10 millones de personas que no tenían un trabajo claro y por lo tanto asegurado. Y bueno, de esos 10 millones hay quizá la mitad, 5 millones, están en la economía popular. Esto es todo un tema que hoy se está discutiendo mucho porque, bueno, hay una propuesta de crear un Ministerio de Economía Popular
y hay como mucho debate en torno a esto por el hecho de que eh, se, se niega en algún momento la especificidad de la economía popular y del sector. Y bueno, como que se puede intervenir desde cualquier manera y bueno, eso es un poco lo que está en discusión. No sé si escucharon algunas discusiones de algunos temas que planteó Cristina en Avellaneda hace un par de días y las contestaciones de distintos eh, movimientos sociales. En el fondo lo que se debate es esto, cómo trabajar con este sector y por lo tanto, quién debe trabajar, quién debe dirigir la intervención con este sector. Discusión en la cual estamos bastante involucrados, implicados, digamos. Pero bueno, después la podemos seguir. Lo importante es con esto que yo quiero mostrar desde dónde intervengo. O sea, esto, digamos, es una cuestión como a priori, porque es un poco lo que nuestros jefes, la patronal, me están pidiendo a mí como trabajador. ¿Se entiende? Entonces, bueno, me piden que haga todo esto. Y, por ejemplo, hace un mes se presenta un grupo eh, y genera una demanda. Y el grupo se llamaba Warmi Kunamanta Antipac Sonkokuna. Y yo diría, bueno, pero traducímelo, ¿no? Eh, no lo dije, ¿no? Pero lo pensé. Bueno, traducido se llama Mujeres de Corazones Valientes. Eh, no sé si ustedes ven las imágenes, la nota que nos presentan y, y bueno, lo que dice la nota es que es un grupo de comunidades originarias con sede en La Plata, en calle 37 y 118, y que no están en la Puna o en Humahuaca, están acá. Son comunidades Coya, Huichi, Guaraní, Mocoye, Huarpe, Mapuche, Tonoque, Tampa, Com, de Aita y de Aita del Calchaquí. Y, y uno lo primero que ve es la sorpresa, digamos, ¿no? De que todas estas comunidades estén acá entre nosotros, ¿no? Y uno piensa, ¿qué pasó? Qué invisibles que son, porque uno no las ve eh, cotidianamente, ¿no? Entonces, eh, aparecen fotos, ¿no? Arriba, fíjense, eh, la persona que está en las fotos es Micaela Bastidas. ¿Y con quién está? Con Tupac Amaru II, su esposo. Entonces, acá me acordé de la cuestión de lo primero que vimos en la materia, ¿no? Eh, qué nos quieren decir con estas fotos, con estos nombres, usando estos... o sea, aparece la cuestión de la identidad fuertemente y que la identidad es como la forma de presentarse, ¿no? ¿Y desde dónde sería? ¿Desde dónde me están hablando? ¿Me están demandando algo? En concreto, ¿qué me están pidiendo? Bueno, me dicen que se acerca el 21 de junio, que es un día de festejo, ¿no? Porque eh, en estas cosmovisiones originarias nace el año, ¿no? Es el solsticio de invierno y comienza de nuevo el ciclo de la vida. Entonces ahí aparece, digamos, ellos festejan esto y piden espacios, piden gazebos para poder eh,
presentar lo que ellos hacen, ¿no? Presentarle a la sociedad y poder vender, digamos, parte de sus artesanías o los alimentos que producen. Y además es un festejo donde, bueno, va a haber, digamos, una serie de exposiciones culturales y también nos están pidiendo apoyo para esa producción porque están muy empobrecidos, necesitan mejorar, digamos, la producción artesanal de alimentos con insumos, herramientas. Y bueno, eh, yo me quedé muy marcado por esta idea de Micaela Bastidas, ¿no? La líder de la revolución que solemos hablar de su esposo, ¿no? Tupac Amaru, y que encontré, por ejemplo, bueno, acá esto que les estoy mostrando es la ficha que toman un par de compañeras cuando se presentan, donde dejan constancia de la demanda, ¿no? Acá están los datos de identificación y en el motivo de presentación hay un registro donde ellos plantean, bueno, eh, que la asociación, digamos, está trabajando, digamos, bajo algunos programas, en programas de cuidado como tienen una UDI em, para el cuidado y la atención de chicos de 0 a 5 años, tienen una demanda concreta para mejorar la venta de los productos artesanales y piden insumos y maquinaria, ¿no? Y bueno, como les decía, yo me quedé, digamos, como con la tarea de decir, bueno, ¿quiénes son, no? Como les decía, lo que veíamos al principio, la identidad, ¿qué nos quieren decir poniendo la foto de Micaela Bastidas, ¿no? Entonces, una de las cosas que hice fue revisar un poco eh, quién era, porque en realidad le pregunto yo a la persona que viene por la asociación, ¿no? En María Ochoa. Le preguntó a María quién era la de la foto, y me dice Micaela Bastías. Y bueno, ahí averiguo, digamos, veo que siempre fue una persona muy movilizada por la cuestión de la injusticia social en el virreinato de Perú. Y, y al momento donde estalla la revolución, se hizo cargo, digamos, de tareas importantes de tipo militar. Inclusive, algunos analistas plantean que ella, si el esposo hubiera seguido su estrategia, probablemente no hubiera fracasado la revolución como fracasó, ¿no? Y que llevó a la muerte de Tupac Amaru y también a la muerte de ella. Con lo cual, digamos, estos historiadores destacan su pensamiento potente, estratégico. Entonces, bueno, estas compañeras toman a Micaela Bastías como su símbolo, su referente. Entonces yo ahí me pregunto, bueno, ¿qué nos quieren decir tomando una líder revolucionaria? Fíjense que ella es mestiza, ¿no? Nace de padre afroperuano y madre indígena. Eh, por lo tanto, eh, nos están también hablando de una forma de, de ser, ¿no? De vivir, digamos, el mestizaje en América. Eh, y, y bueno, ella es mestiza. Entonces, lo primero que nos necesitamos, digamos, como instrumento para poder intervenir en este caso, va a ser el trabajo de traducción, ¿no? Acá, si miramos en la foto, tenemos adelante dos compañeros del equipo, no a Matías y Adriana, y en el fondo a María, que es la que está con sombrero, que es la presidenta de la asociación, y dos compañeras más de la asociación
de Mujeres de Corazones Valientes en un stand que ellas pusieron en un trabajo en conjunto con el equipo del ministerio. Y, y uno diría, bueno, a ver qué nos dice, cómo nos puede ayudar Santos, ¿no? Para esta etapa, ¿no? Este encuentro entre una comunidad, digamos, diferente a nosotros y nosotras como trabajadores y trabajadoras sociales. Bueno, lo primero que nos propone es la necesidad de traducir, pero traducir en toda su profundidad, ¿no? Por ejemplo, él dice que traducir, desde el punto de vista de la intervención social, sería un procedimiento capaz de crear inteligibilidad mutua entre sujetos colectivos, pero también en nuestro caso sería entre un equipo técnico, o una trabajadora social y un sujeto colectivo, por ejemplo, entre el Estado y una asociación. O sea, eh, tratar, digamos, de comprendernos, comprender las formas de ser, de trabajar, de hablar, de qué es lo que nos queremos decir y para dónde apuntamos, qué es lo que queremos hacer, evitando la canibalización de unos por otros, ¿no? O sea, que nosotros como equipo técnico eh, le invadamos, transformemos, intervengamos su cultura, su forma de ser, su identidad, su habla, y de alguna forma le prescribamos lo que hacía Sarmiento, digamos, ¿no? Con los pueblos originarios, o sea, o lo que hacían en Estados Unidos, Canadá o Australia, ¿no? O sea, borrar la cultura originaria. ¿Por qué? Porque ellos consideran que es símbolo de atraso, es símbolo de ignorancia, es símbolo de pobreza. En cambio, em, la idea de traducir nos permite comprender la profundidad de ese pensamiento, nos permite comprender la trascendencia, nos permite comprender la dignidad de esa identidad, ¿no? O sea, cómo se merecen seguir siendo así y no ser dominados por otra cultura, como por ejemplo la nuestra. Entonces, al final del día vamos a ver un poco con los aportes de Teresa Kusikanski cómo convivir las dos culturas, ¿no? Pero en principio lo primero que tenemos que hacer es traducir, o sea, comprender, ¿no? Lo que decíamos en la ficha uno también, ¿no? O sea, la emergencia, ¿no? De estos grupos, estos sujetos colectivos, lo primero que tenemos que hacer es abrirnos para comprenderlos. Entonces, por ese lado va la traducción, ¿no? Por ejemplo, se basa en la sociología de las ausencias. ¿Que ausencias qué quiere decir? De que estos grupos se los ha tornado invisibles, se los ha desaparecido de la cultura argentina, ¿no? Cuando nosotros decimos los argentinos bajamos de los barcos, lo que estamos haciendo es producir ausencia, producir invisibilización. Lo que tenemos que decir, en todo caso, es que los argentinos nos encontramos, los que bajamos de los barcos, con los que vivieron acá y son los legítimos dueños de estas tierras, y bueno, y entre todos tratamos de construir una nación, un Estado-nación. Entonces eso ya nos va poniendo en otro lugar. Entonces el ausente lo volvemos a hacer presente, ¿no? ¿Y qué es la sociología de las emergencias? Que este grupo que se nos presenta en la oficina, donde están los y las trabajadoras sociales, es un grupo que nos quiere decir cosas, que nos demanda, que quiere existir, que quiere ubicar en el espacio público, mostrar su forma de trabajo para tener un lugar en la sociedad, en una sociedad que no los incluye, porque cuando nosotros empezamos a hacer los informes técnicos, una de las cosas que vamos registrando es que la Municipalidad de La Plata progresivamente les va dando lugares cada vez más marginales
para que ellas puedan mostrar sus artesanías, su producción, al punto de mandarlos a lugares, por ejemplo, que tienen muy poco público y muy poca visibilidad. Entonces el problema se agrava. Ahora lo vamos a profundizar ese tema, pero por ejemplo, Santos nos habla de que lo nuestro sería un trabajo de imaginación epistemológica y de imaginación democrática, o sea, tenemos que imaginar formas de conocer, o formas de captar, digamos, esos conocimientos, de transmitirlos, de poder, digamos, interpretar, ¿no? Como hablábamos la hermenéutica, o sea, tenemos que salirnos un poco de los moldes donde nosotros, digamos, tenemos todo estructurado y preguntar un poco más, interpretar, tratar de interpretar, digamos, que, por ejemplo, eh, entender, digamos, que, no sé, para dar un ejemplo, ellos están tratando de festejar el año nuevo y para ellos el año comienza ahora porque para ellos comienza ahora el ciclo de la vida. Entonces, su religión, su mirada, digamos, cosmológica o su mirada, digamos, trascendental, pone en un primer nivel a la vida. Eh, por lo tanto, toda su religión va también a honrar la vida, ¿no? Por eso la Pachamama es una diosa, lo cual tenemos que salir un poco de nuestra cabeza formateada por el cristianismo y entender de que esa religión, la verdad, tiene mucho sentido, ¿no? O sea, porque hoy lo estamos viendo, digamos, que no podemos ir en contra de la naturaleza. No, nos quedamos sin posibilidad de seguir viviendo. Entonces, honrar la naturaleza, adorarla, tiene mucho sentido, ¿no? O sea, el capitalismo está, digamos, desaforado, destruyendo la naturaleza con tal de conseguir ganancias. Pero en realidad, el daño hacia las generaciones futuras es cada vez más irreversible. Por lo tanto, digamos, nuestra forma de vida tampoco tiene mucho sentido. Entonces, esa es un poco la imaginación, ¿no? O sea, abrirnos para descubrir otras formas de conocer y también otras formas de decidir, de tomar decisiones, de ejercer el poder. Entonces, bueno, ahí empezamos a ver este problema, o sea, ¿por qué estos grupos tienen que ocupar cada vez más un lugar más marginal? ¿No? Por ejemplo, se les había prometido que iban a exponer en Plaza Moreno y después terminan en un lugar en Parque Castelli donde no había público, entonces no pudieron vender nada. Entonces, bueno, esos problemas tienen ellos con la Municipalidad de La Plata, ¿no? La Municipalidad de La Plata no los quiere mostrarlo, medio los esconde. Entonces ellos sufren mucho, digamos, la falta de público para poder subsistir, porque, bueno, viven de esto, ¿no? De las artesanías, la venta de horticultura, ¿no? Por ejemplo, trabajan en la parte de Arana con producción hortícola y ellos están tratando de salir del modelo de producción con agroquímicos y hacer una transición a la agroecología y lo presentan con orgullo, digamos, esa transición que, bueno, les está costando, pero es otra forma también de presentarse, de presentar su alimentación sana. Que bueno, digamos, en este trabajo de imaginación nosotros captamos de que tienen, digamos, otra concepción de la salud, otra concepción de la enfermedad, otra concepción de la nutrición, muy ligado a sus costumbres ancestrales, a la medicina tradicional, digamos, por lo tanto, no entienden lo mismo que nosotros con lo que ahora se propone como vacunas contra, digamos, el COVID y ese tipo de prescripción médica y lo que es toda la medicalización de la salud, ellos la resisten fuertemente
porque ellos tienen sus métodos de prevención, tienen digamos, muy parecido a lo que es la cultura oriental, ¿no? Fue tradicionalmente en China y en Oriente, donde la concepción donde toda la alimentación es parte de la prevención en salud, cosa que el capitalismo occidental fue abandonando en pos de un consumo, en pos de una medicalización de la salud, en pos de hasta diría yo, una industria de la enfermedad. Entonces, bueno, acá aparece, digamos, la necesidad que nosotros podamos abrirnos y comprender, digamos, la dimensión, la verdadera dimensión profunda de estas concepciones y también de estos conocimientos, porque esto nos permite entender que lo que nosotros sabemos por emancipación, por ahí no es lo que ellos plantean como emancipación, ¿no? Por ejemplo, nosotros hablamos permanentemente del consumo y como un ideal. Y bueno, hay que ver, digamos, en el marco de lo que ellos proponen, nosotros hablamos de desarrollo y consumo, ellos hablan de necesidades y buen vivir. Entonces, bueno, en el marco del buen vivir, que es una especie de lugar donde se satisfacen las necesidades esenciales, entonces, en ese marco, digamos, algunos de los consumos que nosotros proponemos son superfluos, son nocivos, no son deseables. Bueno, eso es lo que tenemos que captar para poder traducir su cultura y poder comunicarnos y poder diseñar la intervención. Entonces, el primer paso es, como lo dijimos el primer día, la primera clase, es escuchar, ¿sí? Y en segundo paso tenemos que poder traducir, o sea, poder nosotros también mostrarle a ellos y a ellas cuál es nuestra propuesta y que pueda ser captada en sus códigos. Bueno, como decíamos, Santos se basa en la sociología eh, de las emergencias y de las ausencias, ¿no? Para ver el tema de las ausencias, él nos propone cinco formas o cinco indicadores para darnos cuenta cómo se desaparece una mirada, una cultura. Por ejemplo, todas las otras formas de saber que no sean la científica, técnica, nuestra cultura lo niega. Dice, bueno, no, eso no es conocimiento, ¿no? Por ejemplo, en la pandemia solo podían hablar los médicos. Todas las otras, digamos, entidades no tenían, digamos, todos los otros actores no tenían, digamos, entidad para poder opinar, por más que lo que uno diga podía estar basado en generaciones eh, con culturas, digamos, ancestrales. Entonces, esto es una forma de desaparecer, digamos, a las poblaciones. La ecología de las temporalidades significa, bueno, que hay una forma de medir el tiempo eh, y los tiempos y los otros ritmos, digamos, son subalternizados, ¿no? Por ejemplo, eh, esto pasa mucho, por ejemplo, entre, digamos, la cultura, digamos, de capitalista, que, bueno, considera que el tiempo es plata, y en cambio otras culturas plantean otras concepciones de tiempo. La ecología de reconocimientos em, tiene que ver, digamos, con la posibilidad que nosotros podamos reconocer a los diferentes, digamos, de nuestra cultura y poder salir de la monocultura, digamos, ¿no? O sea, todo lo que no tiene, de alguna forma, no entra en el tamiz de la cultura moderna, industrial, urbana, capitalista, bueno, queda como relegado sin reconocimiento, ¿no? Por ejemplo, eh, estas otras formas, por ejemplo, de pensar la espiritualidad, de pensar eh,
la medicina, de pensar la nutrición, de pensar la ecología, digamos, bueno, no son reconocidas, ¿no? Quedan totalmente marginalizadas. La cuestión de las escalas tiene que ver con que, bueno, para esta cultura nuestra, lo que tiene, digamos, gran número, tiene potencia, tiene presencia, y todo lo que es micro, ¿no? Lo microsocial, la microeconomía, todo eso no tiene valor o tiene un valor muy secundario. Entonces, por ejemplo, no sé, si esta gente hace horticultura en pequeña escala, dicen, bueno, no, eso no tiene valor porque en realidad los grandes pools de siembra son los que resuelven el hambre en Argentina y bueno, y la verdad no es así, eso es una forma de desaparecer al pequeño productor, digamos, pero los pequeños productores son muchísimos y la prueba está en que esos pequeños productores son los que terminan generando el alimento y la gran producción de escala se va hacia la exportación. Entonces, es una forma muy injusta y muy deshonesta de desaparecer, digamos, a lo que tiene pequeña escala. Y también, digamos, hay una forma de, digamos, de marginalizar la cuestión de la productividad, ¿no? Por ejemplo, todo lo que genera ganancia eh, es bien visible y todo lo que no genera ganancias se desaparece, ¿no? Por ejemplo, en economía nosotros estudiamos los grandes números, las cuentas nacionales, ¿no? El Producto Bruto Interno y demás, pero ¿qué sentido tiene? Porque, por ejemplo, nosotros, por ejemplo, tenemos una comunidad que produce sus alimentos y los consume y como no los vende, entonces no aparecen en la contabilidad y eso tiene mucho valor. En cambio, cuando analizamos Producto Bruto Interno, por ejemplo, incorporamos los gastos de salud y nos lleva a paradojas. Por ejemplo, se aumenta el cáncer o la enfermedad, aumenta el PBI. Y bueno, ese tipo de productividad no nos interesa, o sea, no tiene sentido, digamos. O sea, entonces como la enfermedad produce dinero, entonces aparece y como el consumo, el autoconsumo no produce dineros ni ganancias, entonces desaparece. Entonces, esa forma de ver la productividad es una forma clasista y netamente capitalista. O sea, sirve para algunas personas que acumulan ganancias con la enfermedad o con la producción, pero no le sirve a las personas. Entonces, de esa forma desaparecen de nuestro registro muchísimas actividades económicas sumamente importantes, nos quedamos con otras que son parasitarias, no le sirven más que a un grupito de privilegiados, pero bueno, esa es la forma que tiene el sistema de que todos trabajemos por una economía que beneficie a un grupito y eh, como desaparece, digamos, la actividad económica de las grandes mayorías por este mecanismo de no existencia, entonces terminamos todos pensando que tenemos que estudiar las cuentas nacionales y la tasa de ganancia y demás que porque lo demás no lo vemos. Por eso nosotros siempre insistimos en que cuando discutíamos el plan, en la materia de economía política no solamente teníamos que ver las cuentas nacionales, sino que teníamos que ver la economía popular también. Y bueno, por suerte el equipo que está a cargo de la materia nos escuchó y trabaja mucho en ese sentido, ¿no? Es decir, bueno, veamos también cuál es la economía real de las personas que resuelven sus problemas reales, ¿no? Porque lo de las cuentas nacionales, sí, bárbaro, pero es una parte, digamos, bastante tóxica de la economía. Bueno, ¿qué nos dice Santos?
¿por qué traducir, no? Fíjense acá en la foto tenemos a María con los gazebos que el ministerio, a través de la intervención del equipo técnico, logró que se le presten, ¿no? Con plata del ministerio. Eh, y bueno, el ministerio gastó esa plata porque hubo un informe técnico de las trabajadoras sociales que decía que, bueno, que es importante, que lo necesitan, que tiene que estar. Entonces este informe llegó al subsecretario, el subsecretario hizo la provisión. No sé si son gazebos propios o alquilados, pero bueno, la asociación tuvo los gazebos que pedía y el informe técnico nuestro fue eh, la, em, el elemento decisivo para que ese dinero se gaste, ¿no? Por eso es importante, digamos, ahí pensar la intervención, porque uno dice, bueno, pero esto es casi un laburo administrativo, sí, bueno, eh, pero está basado en una mirada técnica importante que pudo definir en relativamente poco tiempo, digamos, si esto tenía sentido o no, este gasto. Bueno, eso es gran parte de nuestro trabajo. Entonces acá el equipo, acá está Matías, acá está César, están charlando con María en el Parque Castelli. Esto fue hace menos de una semana, en el fin de semana. Bueno, y como verán, están en un lugar que no era Plaza Moreno, por lo tanto tuvieron un problema de público, ¿no? O sea, no pudieron vender las artesanías y los productos de horticultura que llevaban. Entonces, eh, el Boventura nos dice, ¿por qué traducir? Bueno, porque en realidad nosotros tenemos que salir de la idea de emancipación, de la idea de emancipación que nosotros tenemos y quizá descubrir distintas vías de emancipaciones. Por ahí ellas nos dicen cuál es la vía de emancipación y no lo que nosotros creemos que es emancipación, ¿no? Nosotros en principio, la verdad, quizás no nos hubiéramos metido con el tema de economía popular, pero bueno, son ellos y ellas los que nos están diciendo, bueno, por esa vía, eh, ellas y ellos pueden sobrevivir, pueden tener un lugar respetable en la sociedad, pueden tener un lugar donde no sean considerados planeros y que sean considerados trabajadoras y trabajadores. Es la forma en que ellos y ellas como grupo, como sujeto colectivo, entienden que es una vía de emancipación. Entonces, ahí nosotros tenemos como que deshacernos de cierto como legado colonialista, em, donde esos, digamos, residuos coloniales van a, digamos, como condicionarnos mucho en escucharlos, en entenderlos. Entonces, eh, sacándonos un poco esas anteojeras colonialistas, vamos a poder captar un poco más la herencia de culturas que han sido subalternizadas, ¿no? Poder entender, digamos, un poco cómo es esta nueva, digamos, resurgimiento, esta nueva presentación de estos grupos, por ejemplo, en la ciudad de La Plata. Em, porque comprender esos significados es lo que nos va a permitir, por ejemplo, una buena articulación entre los distintos grupos, ¿no? Veíamos al principio de que no son un grupo originario, sino que en realidad son una serie de comunidades que van desde los Andes hasta la parte del litoral, ¿no? Veíamos que hay guaraníes, que hay diaguitas, o sea, son grupos con historias y culturas muy diferentes. Entonces, tanto para articular entre sí como para articular con el Estado, ¿no? Por ejemplo, esta articulación, o sea, decir, bueno, ¿cómo nos ponemos de acuerdo, digamos, para que estén los gazebos? ¿Cómo debería ser? O sea, la articulación entre nosotros como equipo técnico y ellos como comunidad es fundamental la traducción.
Y por lo tanto, estamos incidiendo en saberes, en prácticas y en agentes. Em, y, y bueno, dice Boaventura, es un trabajo de tipo intelectual, no lo puede hacer cualquiera, lo tienen que hacer aquellas personas que puedan de alguna forma representar al conjunto. En el caso de las comunidades, bueno, sus referentes, sus líderes, sus intelectuales y nosotros y nosotras como trabajadoras y trabajadores sociales. Es una tarea intelectual que el trabajo social tiene que asumir. Bueno, hasta acá un poco la traducción, porque era como el primer paso. Nosotros teníamos que poder conectarnos con ellos, poder entendernos y poder nosotros entenderlos a ellos y ellos entendernos a nosotros, ¿no? Y nosotras. Entonces, em, digamos, cualquier cosa, digamos, yo no estoy viendo en este momento el chat, em, pero puedo llegar a verlo si ustedes me piden alguna aclaración porque tendría que ser oral, porque acá no estoy viendo como ni las manos ni el chat. Eh, Así que, porque por ejemplo, ahora vamos a pasar de instrumento, o sea, hasta acá era lo que era traducción. Y como la intervención siguió, entonces yo quiero también mostrar otro instrumento, pero a través del mismo ejemplo, ¿no? Del grupo de Mujeres Corazones, o sea, nuestra intervención en este último mes con este sujeto colectivo, ¿no? De Mujeres Corazones Valientes. Entonces, bueno, una vez que más o menos pudimos plantear esta traducción, nosotros echamos mano a otro instrumento que se llama gestión asociada, que es lo que sacamos de este profesor Pogiese de Flaxo, ¿no? La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Pugliese trabaja mucho digamos, en cuestiones participativas, ¿no? Em, Cosas que en trabajo social tienen mucha historia, ¿no? Investigación participante, em, eh, investigación, acción, em, gestión también, cogestión, gestión asociada, digamos, tiene que ver con espacios multiactorales, participados, para trabajar, para intervenir. Entonces, bueno, ahí nos planteamos digamos, podríamos decir, una vez que ya nos entendemos, ¿no? Porque hicimos como ese trabajito de traducción, ahora nos planteamos un trabajar juntos, juntas, ¿no? O sea, asociarnos, ¿no? Porque nosotros tenemos esa idea de que hablábamos en la clase pasada, ¿no? La sinergia emancipatoria, o sea, cómo darnos fuerza mutuamente, ¿no? Como equipo, a ese sujeto colectivo, darle fuerza, impulsarlo, ¿no? Porque, bueno, están teniendo problemas y necesitan más poder, más capacidades, fortalecer ese sujeto colectivo, pero a su vez ese trabajo del sujeto colectivo tiene que de alguna forma fortalecer a la política social, ¿no? No puede ir en contra de la política social porque sería una pérdida, digamos, de poder del conjunto. Entonces, ahí empieza la gestión asociada, tiene como también esta idea, incluye esta idea de la sinergia emancipatoria, o sea, asociarnos para ir a un punto en el horizonte donde nos beneficiemos ambos, por ejemplo, se fortalezca el sujeto y se fortalezca también la política social. Eh, entonces, ahí vamos, ¿no? O sea, ¿qué es la gestión asociada? Bueno, para Pogiesi, la gestión asociada es una estructura decisional que supera la vieja instancia de la mera articulación de actores demandantes. O sea, no es solamente hago una mesa barrial y bueno, nos ponemos un poco de acuerdo en qué vamos a pedir y punto. No, es más que eso.
¿Por qué? Porque es todo un dispositivo que nosotros lo pensamos para que produzca más que una decisión. Es básicamente una estructura decisional, pero también se juegan otras cosas, como por ejemplo se aprende. O sea, no es solamente que nos juntamos para pedir, sino que nos juntamos para pedir, para hacer, para aprender y de esa forma tener más poder también. Entonces, em, después nos dice, es una forma asociada y comprometida de ejecutar el proyecto estratégico, ¿no? La estrategia que habíamos visto, ¿no? ¿Se acuerdan que podíamos ir como más o menos por distintas direcciones, ¿no? Hacia, digamos, tomar el territorio, digamos, y construir un hábitat, una economía o construir, digamos, la autogestión, o sea, replantear la relación con el Estado, construir autonomía, o también institucionalizar derechos, ¿no? Construir nuevas, nuevos accesos, nuevos programas, nuevas leyes. Entonces, la estrategia tiene que ver con esos grandes objetivos, ¿no? Esos grandes trazos que nos plantean hacia dónde vamos. Entonces, bueno, la gestión asociada es un instrumento que nos permite avanzar en la estrategia, ¿no? Em, y una cosa interesante que dice Pogiese es que dice que es altamente probable que produzca la matriz que lo genera. O sea que esta forma de trabajo em, tiene características matriciales. O sea, se genera un vínculo entre el equipo técnico y el sujeto colectivo que hace de que en el futuro sí nazcan nuevos proyectos con la misma ideología, con la misma forma de trabajo. ¿Por qué? Porque esta forma inaugura nuevas prácticas con nuevos descubrimientos que constituyen nuevas vías de poder. Entonces no se abandonan, sino que se sigue generando proyectos en el mismo sentido. Por ejemplo, digamos, para ir como concretando. Bueno, se construyen lo que se llama escenarios multiactorales de planificación-gestión, ¿no? O sea, nosotros estamos en un lugar donde, bueno, em, generamos un espacio donde está el equipo técnico y están los grupos, están estas comunidades, ¿no? Por ejemplo, está María con el resto de los referentes de los grupos y ese espacio le llamamos espacio o escenario multiactoral. ¿Y ahí qué hacemos? Tratamos de generar una especie de espacio participativo, ¿no? Por ejemplo, acá estamos en una reunión, ella es María Muñoz, acá están el resto de las compañeras y compañeros de los grupos, de las comunidades que representa la asociación, y estamos nosotros también como equipo técnico, ¿no? Creo que, por ejemplo, yo soy el que está de rojo allá atrás. Entonces, el escenario participativo tiene que ver con la capacidad de construir, digamos, una planificación participativa, o sea, como armar el programa de trabajo de forma tal de que ese programa de trabajo nazca, digamos, a partir de los distintos aportes y sea en sí mismo un programa formativo, o sea, que nos genere nuevos conocimientos que nos formen, ¿no? Que nos vayan cambiando en nuestra forma de saber, de trabajar y con productos concretos. Por ejemplo, genera un conocimiento anticipado que viabiliza la política social. Por ejemplo, eh, hemos descubierto en este trabajo, digamos, que la forma de asignación de los espacios que tiene la municipalidad a este grupo, a esta asociación,
le va generando, digamos, una marginalización de la visibilización, eh, de una marginación espacial, lo que hace, digamos, que se torne un grupo cada vez más invisible y económicamente más irrelevante, o sea que tengan menos capacidad de ventas. Entonces, ese conocimiento nos permite, por ejemplo, llegar a la conclusión de que tenemos que integrarlos a otro circuito de ventas y de espacios de mercados y darle otra visibilización desde el ministerio. Bueno, esos son el tipo de conocimiento que se van generando en estos espacios, ¿no? Por ejemplo, eh, por ahí tenemos una de las reuniones en el Consejo Social, donde también trabajamos entre distintos sujetos colectivos y equipos técnicos de las distintas facultades. Y bueno, estos escenarios van promoviendo prácticas y redes. Esto es muy importante porque en esta capacidad de generar saberes, de generar prácticas, de gestar nuevos proyectos, que van naciendo con esta ideología del trabajo en conjunto, entonces va a decir Pogiese que la gestión asociada se puede transformar en una matriz de nuevos, em, de nuevas vías emancipatorias, o sea, em, nuevos proyectos que generan nuevas prácticas, nuevos repertorios y que en realidad no es que los movimientos generan proyectos, sino que esos proyectos pueden generar movimientos. O sea, ustedes generando este espacio de trabajo en conjunto entre un equipo técnico y un sujeto colectivo o un grupo de sujetos colectivos pueden generar un movimiento social. O sea, puede generarse un movimiento en el sentido de que pueden movilizarse y descubrirse nuevos sentidos, nuevos conocimientos, nuevas prácticas, nuevos repertorios que activen, digamos, algo que no podía surgir antes de la gestión asociada. O sea que la gestión asociada como metodología de intervención, perdón, como instrumento de intervención podría ser también un espacio de creación de movimientos sociales. Esto es muy poderoso, digamos, en la perspectiva teórica de Pogiese, eh, y me parece que es una de las cosas más interesantes. O sea, cómo nosotros y nosotras como equipo técnico de trabajo social, podemos también ser parte de la generación de nuevos movimientos sociales, ¿no? Que, por ejemplo, se gesten en ¿no? Por ejemplo, con los pueblos originarios de acá de la ciudad. Entonces, no es que nosotros inventamos el movimiento, sino que el movimiento surge a partir de una metodología que se pone en práctica. Y, y esa metodología tiene la capacidad, por ejemplo, de replantear prácticas, de generar nuevos conocimientos, de reformular, inclusive de reconfigurar identidades, ¿no? Porque se cambian los lugares sociales desde donde se habla y se dice. Entonces, y ese tipo de movimientos que pueden surgir, él los va a llamar que van a tener la característica de ser redes mixtas. Esas redes mixtas que integran, ¿no? Por ejemplo, acá en la foto de arriba están los compañeros, están Matías ahí con Adriana y María en el Parque Castelli, ¿no? Y ellos van organizando cosas, van generando nuevas prácticas. Por ejemplo, ahí decidieron armar una jornada de registro en el Registro Nacional de la Economía Popular. Jornada que se hizo el jueves pasado en la sede, que fue la foto
digamos, eh, a ver si lo tenemos acá, esta jornada. Esta reunión que se ve acá es la reunión donde avanzamos en la registración de los miembros de la comunidad como parte del registro de economía popular. Entonces, la gestión asociada ya fue generando nuevas prácticas y nuevos conocimientos. En la foto de abajo tenemos una reunión entre sujetos colectivos y el Consejo Social, ¿no? Acá está Inés Iglesias abajo, en primer plano, y ahí participan movimientos de la ciudad, como la agrupación em, Claudia Falcón, el Movimiento Justicia y Libertad, o Levita, o La Cámpora, o el MTE, em, distintos movimientos sociales de la región o de la ciudad de La Plata. Bueno, entonces estos espacios, ¿no? Tienen la posibilidad de generar movimientos que van a tener esta forma, la red mixta. ¿Qué es una red mixta? Bueno, es una red que tiene como dos componentes, un componente vertical y otro horizontal. El vertical tiene que ver con el Estado, tiene que ver con la lógica que nosotros llevamos, ¿no? Como equipo técnico que en general estamos en el Estado. Y el horizontal tiene que ver con lo que traen los sujetos colectivos de la vida social, de la vida en la sociedad civil, de la actividad en la calle, digamos, y toda la horizontalidad que surge, digamos, en ese conocimiento territorial. Entonces, en ese encuentro de lo vertical con lo horizontal, se da una nueva forma de practicar la horizontalidad en relaciones objetivamente verticales. Nos dice, ¿qué significa eso? Por ejemplo, ¿cómo? Supongamos, en la feria, en la exposición, digamos, que de alguna forma dispuso el subsecretario, que es una relación vertical, podemos, por ejemplo, generar una concurrencia, una participación de todos los grupos. Entonces, ahí vamos combinando lo vertical con lo horizontal, pero no como en una suma cero, donde lo que suma uno lo resta el otro. No, no, o sea, que se sumen las dos cosas, la potencia de la verticalidad, ¿no? La unidad de la política, la fuerza de la política, con la horizontalidad y la fuerza del horizontal, ¿no? Lo democrático, lo participativo, que estemos todas y todos, o sea, no dejar a nadie afuera. Entonces, que esa horizontalidad no niegue a la política, a lo vertical, la unidad, la fuerza del Estado, ni que ese Estado y esa política niegue la horizontalidad, la participación. O sea, construir ese encuentro entre unidad y poder político y participación, ¿no? Una forma de encontrar nuevas formas de democracia participativa, por ejemplo. Y va por ese lado, Pugliese. Entonces, en esa búsqueda, es una búsqueda donde no hay recetas. O sea, ahí se va a tomar formas raras. Por eso va a hablar de forma amébica, ¿no? Acá saca la idea de ameba, que no sé si ustedes recuerdan, que era la forma que Sposati, tomando de Santos, le da a las nuevas comunidades. La forma médica de las nuevas comunidades es una forma nueva, es una forma, digamos, donde se adapta al medio, a lo que va encontrando en el medio. Entonces, es un poco lo que hacen los movimientos sociales ahora. Van adaptándose a lo que se les va interponiendo en el camino, digamos, como fuerzas, como limitaciones. Entonces,
van cambiando, ¿no? Se autoforman continuamente y son anfibios porque actúan y circulan tanto afuera del estado como adentro del estado, ¿no? Por eso anfibios. Bueno, hasta acá vimos lo que es la gestión asociada, pero también es como que no estoy viendo el chat, no veo las preguntas, así que no les puedo dar mucha como atención si levantan la mano o quedan dudas que tengamos que revisar antes de cambiar de tema por ahí. Profe, Sí, Claudia. buen día, Sí, Claudia buen Verón. día. Sí, no, a mí me quedó esto de las formas nuevas de adaptación y autoformas. Sí. ¿Cómo el concepto que usted dijo antes era formas médicas? Ellos adquieren unas formas de construir nuevas relaciones y eso. Amébica, o sea, Ah, médica. amébica. Esta palabra, no sé si se nota el cursor donde pongo, se ve. Forma amébica quiere decir con la forma de una ameba. La ameba es ese bichito que tan chiquito, es un microorganismo que tiene la capacidad, es como una célula que se alimenta de lo que va encontrando en el medio ambiente. Si algo le sirve, lo incorpora y si no le sirve, lo excreta. Y, y como que eh, a los movimientos le pasa eso. Van incorporando elementos del exterior, por ejemplo, de la cultura dominante, y los tratan de reconvertir a sus intereses, ¿no? Por ejemplo, por ahí la cultura del consumo no les sirve porque, bueno, los genera una insatisfacción bárbara todo el tiempo, pero los celulares sí les sirven, entonces pues les permiten comunicar las redes. Entonces, bueno, usan el celular, pero bueno, por ahí no se compran toda la idea del consumo, de decir, bueno, tengo que cambiar el celular cada 2 años porque, eh, bueno, eso no va con la economía, digamos, de los trabajadores y trabajadoras. Entonces, bueno, van tomando elementos de la cultura dominante y los van reconvirtiendo a sus intereses. Entonces, la forma médica es una forma multiforme, sería, ¿no? Se autoforman continuamente, van cambiando su forma continuamente, ¿no? Em, es la característica de las amebas, ¿no? Como bichitos. ¿Se Ah, entiende, bueno, Claudia? perfecto. Sí, sí, gracias, Por, profe, por eso gracias. también es que nosotros no tenemos que caer, digamos, en como decir, bueno, supongamos, a ver, todas las organizaciones tienen que tener esta forma. Y no, por ahí una le pinta organizarse como una asociación civil y la otra como una cooperativa y la otra como, no sé, un movimiento. Y bueno, cada uno tendrá, digamos, lo que más le convenga, digamos, como forma de organización y tenemos que entender de que esto viene de acá, viene de que hay un contexto muy cambiante y una necesidad urgente de adaptarse a ese contexto. Entonces, bueno, si el intendente de La Plata te pide, bueno, que no te vayas de Plaza Moreno, te vayas a Parque Castelli, bueno, te vas a Parque Castelli y ves después cómo podés hacer para, digamos, volver a conectarte con la población, con los vecinos, con el público. Y bueno, y esto es un poco esa autopreservación. Bien, entonces seguimos con el ejemplo, ¿no? Y vamos a la última parte. La última
el último instrumento, que le llamamos fortalecimiento organizativo, y lo tomamos de una especie de manual que organizan los trabajadores sin tierra. Y ellos que dicen que, bueno, que la organización es fundamental fortalecerla, porque es lo que nos permite integrar las acciones individuales en una acción colectiva. O sea, cada uno y cada una de nosotros podemos hacer una acción individual, ¿no? Podemos trabajar, podemos colaborar, podemos discutir, pero la organización es lo que va a armonizar las acciones individuales para integrarlas en la acción colectiva. Y y eso es absolutamente necesario para convertir el número en fuerza, ¿no? Nosotros somos, no sé, X, en esta asociación son entre 30 y 50, y bueno, hay que organizarse, significa decir, bueno, si vamos a estar 2 días en Parque Castelli, tenemos que ver a ver quiénes van a estar, digamos, para el armado de los gazebos, quiénes van a estar atendiendo al público, que esas personas, bueno, tengan, digamos, la forma de estar ahí, de estar, digamos, con la mercadería, digamos, con toda los símbolos, las banderas, la vestimenta, que entonces organizar significa, digamos, ir, eh, digamos, construyendo el arreglo entre las distintas acciones individuales de los distintos componentes del sujeto colectivo, de forma tal de que construyan un conjunto armónico. Entonces, la organización va a ser, como dice García Linera, una estructura, porque la estructura genera un marco, ¿no? Algo duro, difícil, digamos, de mover o de cambiar, eh, tanto para decidir como para hacer. Entonces, se dice que la organización vence al tiempo. ¿Por qué? Justamente porque tiene este carácter de estructura, o sea, ¿por qué? Porque es como más fuerte que nuestras ganas del momento, digamos. O sea, nosotros podemos levantarnos un día con dolor de cabeza y la verdad, o estamos enfermos y por ahí no podemos participar, bueno, pero la organización supone que, por ejemplo, si yo no estoy, puede venir otra compañera, otro compañero y tomar mi lugar. Entonces, bueno, la estructura es objetiva y supera, digamos, mi capacidad subjetiva de participar, ¿no? Entonces, esa objetivación, de alguna forma, se interpone por sobre la subjetivación, ¿no? O sea, em, esa estructuración es lo que le da fuerza. También le da como inmovilidad, ¿no? O sea, si hay algo que está estructurado, que está organizado, bueno, tiende a mantenerse igual, ¿no? Entonces, bueno, puede tener también su costado negativo, ¿no? La organización puede burocratizarse, ¿no? Puede ir cada vez, digamos, manteniéndose inmóvil en el tiempo y, bueno, puede como, digamos, como desadaptarse cada vez más de la subjetividad de cada uno de nosotros. Esto puede pasar. Bueno, las organizaciones, por último, digamos, van a plantear que son fundamentales porque son las que aportan miembros y líderes al movimiento. ¿Se acuerdan cuando vimos con Tarro, una segunda o tercera clase? Vimos que nadie participa en un movimiento solo, individualmente. En general nos integramos como grupos. Y fíjense acá, también de alguna forma la asociación tiene en la base grupos que brindan identidades. O sea, nadie entra solo a la asociación, sino entras con tu grupo que son collas o son guaraníes o son mapuches. Entonces la organización de alguna forma em,
construyen como vías de participación en el movimiento. Entonces, bueno, ¿cómo fortalecer esa organización? Bueno, hay muchos temas para fortalecer la organización. Por ejemplo, un tema muy importante es que el que dirige sepa dirigir, ¿no? O sea, por ejemplo, María, que es presidenta, ¿no? Acá la tenemos, María, que está acá, que es la presidenta. Bueno, tiene que tener cierta capacidad de dirigir. Y bueno, quizás nosotros podemos colaborar desde la intervención en mejorar las capacidades de dirección. También hay que saber aprovechar las oportunidades. Por ejemplo, con todo lo que vimos en la primera mitad de la materia, nosotros tenemos capacidad técnica para ver algunas cosas, ¿no? Que tienen que ver con la estructura de oportunidades políticas, tienen que ver cómo nosotros estudiamos la historia y cómo podemos ver venir una ventana de oportunidad o la podemos ver que se cerró. Entonces eso es el aprovechamiento de oportunidades, ¿no? Cuando estudiamos lo de los campos de protesta, ¿no? Podemos ver cómo se abre o se cierra, y eso son elementos teóricos que ayudan, digamos, tanto a dirigir como a tomar las decisiones. También hay como un conocimiento, un juego que es de tipo psicológico, o sea, conocer a las personas en concreto, ¿no? Esto es necesario también para poder fortalecer una organización. La gente que se suma a la organización tiene que tener cierto entrenamiento, ¿no? Esa militancia social, por ejemplo, que ofrece, digamos, participar y trabajar en las organizaciones, tiene que tener cierto entrenamiento para poder hacer las cosas bien. Saber ocupar espacios, dicen eso. O sea, por ejemplo, saber entender, digamos, cómo funciona la política y cómo aprovechar las oportunidades y, por ejemplo, avanzar como organización, ¿no? Si la municipalidad invita a las asociaciones, bueno, cómo aprovechar, digamos, ese espacio que se abre, ¿no? Por ejemplo, ahora viene un festejo por el Inti Raymi, que es el Año Nuevo, ¿no? Que es lo que está pasando ahora, el Año Nuevo, que es el solsticio de invierno. Bueno, si la municipalidad abre un espacio de participación, bueno, saber ocuparlo. Em, Métodos de planificación. Nosotros tenemos que ver, por ejemplo, por ahí lo van a ver más el año que viene, en la materia de gestión de quinto año, de administración y gestión, de políticas públicas. Van a haber más métodos de planificación. Es importante, digamos, saber planificar para poder fortalecer lo organizativo de un sujeto colectivo, de una organización. Obviamente excede totalmente nuestra capacidad como materia, pero bueno, solamente lo podemos mencionar. Em, Tenemos que saber organizar reuniones y asambleas, ¿no? Eh, Todo este teórico funciona también con los apuntes, ¿no? O sea, todo lo que no tengo tiempo acá de explicar, en realidad yo lo que doy son pistas para que cuando ustedes vayan al apunte puedan entenderlo, ¿está? Entonces, ¿cómo mejorar la mística, ¿no? Que significa cómo darle sentido, un sentido más trascendental a lo que estamos haciendo y no solamente algo instrumental, sino que pensar que cada vez que hacemos algo que aunque parezca muy terrenal, se están jugando cuestiones del horizonte, cuestiones del mundo que estamos construyendo, ¿no? Y ahí puede parecer una mística, y no hay que pensar que la mística es solamente algo religioso, sino que tiene que ver también con cuestiones trascendentales que pueden ser filosóficas, pueden ser existenciales,
O sea, darle un sentido a la militancia, darle un sentido que tiene que ver con darle un sentido a la vida, digamos, algo que necesitamos todos, ¿no? ¿Para qué vivimos? ¿Para qué militás? ¿Para qué trabajás en una organización? O sea, darle un sentido profundo a lo que hacemos. Y por último, las cuestiones de la comunicación popular y la educación popular. O sea, los conocimientos que circulan dentro de un sujeto colectivo, dentro de una organización, hay distintas formas, digamos. Pueden concentrarse, pueden democratizarse, pueden ser conocimientos y informaciones que sirvan para distribuir poder, para hacernos crecer, o pueden manejarse en forma radial y discrecional para mantener el poder en pocas manos y mantenerse, digamos, en el ejercicio del poder de la asociación y cortar, digamos, las vías de acceso al poder del resto de los afiliados. Y la cuestión de la educación que tiene que ver también con la posibilidad de ir formando, digamos, por ejemplo, a los militantes o a los dirigentes o formarnos como personas. Bien. Entonces, ¿a qué nos referimos con el arte de dirigir? Bueno, eh, todo sujeto colectivo, toda organización necesita darle direccionalidad al trabajo. Darle direccionalidad tiene que ver con fijar objetivos en el horizonte de transformación, descubrir qué objetivos pueden tener sentido y y todo el camino hacia y cómo visualizar un camino hacia ese objetivo, un camino posible, ¿no? Y esa es un poco la tarea de los dirigentes, ¿no? O sea, lo que veíamos como eh, un objetivo, un horizonte de emancipación, por ejemplo, y después cómo armar un camino lógico eh, que defina, digamos, pasos que nos permitan llegar a ese horizonte, ¿no? Por ejemplo, los objetivos. Bueno, ahí, digamos, como decíamos hace un rato, se ponen en juego también las formas de ver, digamos, de entender la política, descubrir las oportunidades. em, y bueno, eh, de, ese dirigente tendrá también que ser responsable del entrenamiento de la militancia, de conocer la realidad, digamos, y acá aparece, digamos, una perspectiva también de aporte de interventivo nuestro de cómo brindar elementos para conocer la realidad, cómo hacer diagnósticos, digamos, sociales, políticos, económicos, para poder, por ejemplo, definir y ocupar espacios. Bueno, Eh, una cuestión, digamos, fundamental en todo este trabajo tiene que ver con la planificación, lo que les decía que verían más profundamente en la materia que verían, digamos, ya que nosotros no lo podemos desarrollar, en la materia de planificación, gestión y administración de políticas públicas, de la materia de quinto año. Entonces ahí para trabajar con sujetos colectivos, estamos planteando, digamos, una planificación de tipo participativa, ¿no? O sea, en espacios de talleres, ¿no? Como vemos en las fotos, donde, por ejemplo, podamos hacer todo ese trabajito, ¿no? De identificar problemas, analizarlos, elegir una solución, ¿no? Una visión, un punto en el horizonte donde llegar, desagregar esa solución en objetivos, actividades y que vayan surgiendo, digamos, las metas y los presupuestos, ¿no? Los elementos, los recursos necesarios para poder hacer ese camino que definimos más arriba y después de que se va haciendo, mientras se va haciendo, también hacer reuniones de evaluaciones, ¿no? De cómo va ese camino, de cómo va esa gestión, ¿no? Por eso estamos
digamos, sería una planificación guión gestión participativa, ¿no? Porque todo acá, toda esta primera parte es para planificar y esta última parte tiene que ver con evaluar, ¿no? Algo que ya viene pasando o ya pasó. Bueno, ya para ir cerrando, em, otros elementos que nos plantean los de los sin tierra para tener en cuenta tiene que ver, por ejemplo, con la formación de los dirigentes y referentes sociales, ¿no? Que ya lo veníamos mencionando. Lo de cómo hacer las asambleas y las reuniones, que eso, bueno, un poco está planteado en el apunte, ¿no? Cómo convocar, cómo estructurar una reunión para que tenga lógica y además para que salga bien y que después en la siguiente reunión no digamos, no, la gente está desmotivada, no quiere venir y en realidad es el fracaso de nuestra planificación de la reunión. O sea, como la gente vio que la llamamos para una reunión improductiva que no generó nada, en la próxima no viene y nosotros le echamos la culpa a la gente diciendo, no, está desmotivada. En realidad la reunión salió mal porque la planificamos mal y la gente saca la cuenta, es decir, ¿para qué voy a perder tiempo? Entonces, bueno, saber hacer reuniones de asamblea significa también tener un criterio de productividad, o sea, que sirvan, realmente les sirva a las personas, les sirva a la asociación, al sujeto colectivo. Bueno, la mística, ¿no? Que ellos llaman, digamos, como eje de motivación, ¿no? O sea, las motivaciones pueden ser múltiples, ¿no? Puede haber gente que relacione la mística con lo religioso, pero bueno, las motivaciones tienen que ver con los valores, tienen que ver con lo que se pone en juego. Y bueno, la mística es una forma de visibilizar elementos por ahí más abstractos, intangibles, que se ponen en juego, ¿no? Por ejemplo, la democracia se pone en juego en la participación. Entonces, la participación puede ser vista como algo instrumental o puede ser vista como algo trascendental, porque bueno, de hecho estamos, por ejemplo, construyendo la democracia participativa. Bueno, y como decíamos, elementos de comunicación popular que tienen que ver cómo nosotros pensamos en intervención, donde, por ejemplo, circulen democráticamente la información. Eso habilita prácticas, habilita discusiones y la educación de alguna forma también lo que hace es generar pisos, ¿no? Elevar los pisos de análisis, de capacidades, de aptitudes, de todo el conjunto. Bueno, ya para cerrar. Em, Estamos viendo, digamos, elementos que inciden en la articulación, por ejemplo, entre movimientos. Y ahí una de las cosas eh, que tenemos que ver es que, bueno, primero la articulación es un elemento central de los movimientos. O sea, los movimientos necesitan de alguna forma relaciones articuladas con otros movimientos para poder existir, para poder salir de la marginación. Entonces, en la capacidad de articulación está, digamos, su posibilidad de avance emancipatorio. Entonces, la articulación es para nosotros un objetivo fundamental en la intervención. ¿Cómo generar una buena articulación? Bueno, por ejemplo, con traducción, ¿no? Esta inteligibilidad mutua que nos proponía la traducción. Em, y cómo unirlos o cómo agregarlos de alguna forma, sus saberes, sus identidades. Y hay distintas formas de agregarse. Algunas, va a decir una autora que, que no está en la bibliografía obligatoria, sino en la ampliatoria, que es Silvia Rivera Kusikanski. Ella nos va a decir que algunas formas de articulación tienen como un resabio colonialista, donde
un grupo avasalla a otro grupo en una forma más directa o más solapada, ¿no? Por ejemplo, ella critica mucho el multiculturalismo oficial porque lo que hace es tratar de cooptarte, ¿no? De absorberte de una cultura por otra, donde a la cultura absorbida se la neutraliza, ¿no? Por ejemplo, eso es algo que podríamos hacer nosotros si no lo debatimos, si no analizamos, más directa o inconscientemente con este grupo, con la Asociación de Mujeres Corazones Valientes. Nosotros podríamos ir, digamos, logrando que ellos introyecten cada vez más valores, internalicen cada vez más valores de nuestra cultura y menos de la de ellos, de borrar esos elementos. Pero, ¿qué nos dice Silvia Cusicanqui? Que es muy malo borrar los elementos de la otra cultura, que en realidad lo que hay que hacer, en todo caso, es hacer una mezcla, porque eh, sin borrar, y eso es la cultura Chixi, el mestizaje Chixi, ¿no? Es una mezcla abigarrada, pero no borrar. ¿Por qué? Porque borrar el elemento cultural genera una neutralización, se pierde energía. Entonces, lo que nos va a decir es que hagamos un encuentro donde cada uno concurra con sus elementos culturales, sus valores, y que se combinen democráticamente y que la articulación surja de una combinación, digamos, de poder horizontal, democrático, no una imposición, y menos de una imposición así solapada, imperceptible, ¿no? Que es muchas veces lo que hace el Estado, ¿no? El Estado va poniendo en forma más o menos explícita sus condiciones y el que no las acepta va quedando marginalizado. Entonces esa es la inclusión condicionada que ella critica. Entonces, la articulación Chixi sería, digamos, cómo construir un mundo donde estén los diferentes, hasta los opuestos, pero sin mezclarse. O sea, sin mezclarse, digamos, sin la mezcolanza, va a decir ella, de forma tal de preservar la energía. ¿Por qué? Porque un poco el bagaje cultural de cada grupo es como una caja de herramientas que te sirve para resolver situaciones quizá en el futuro. Si vos borrás esa capacidad, entonces no te vas a poder, vas a estar más indefenso para poder sobreponerte en los problemas futuros que van a ir surgiendo, ¿no? Por ejemplo, pensemos en las personas vulnerables que eh, que no tienen, digamos, este bagaje cultural. Los vemos muchas veces en situación de calle, al punto, digamos, de querer suicidarse, como pasó con esta persona ayer, por ejemplo, en el centro de La Plata, en Diagonal 80 y 47. O sea, personas que por ahí no tienen un bagaje cultural que les permita sobrevivir, por ejemplo, en este tipo de crisis. En cambio, vemos muy diferentes otros grupos que ante las crisis agudas apelan, por ejemplo, a acervos culturales de ayuda mutua, de comunidad, de solidaridad, que son previas a esta cultura capitalista y que afloran en estos momentos de crisis porque ellos echan mano a ese bagaje cultural. Bueno, esto es la potencia, la energía que Rivera dice que tenemos que preservar. Por ejemplo, pensemos, no sé, en la agricultura orgánica o en la agricultura agroecológica, digamos, versus la agricultura industrial, ¿no? O sea, el capitalismo propuso una forma de sembrar, digamos, en el Gran La Plata, a partir de las semillas transgénicas, los agroquímicos y demás. Pero hoy día muchos grupos
¿no? Muchos inmigrantes bolivianos no tienen la capacidad financiera para comprar esa semilla y gastar en esos invernáculos y demás. Entonces, poder apelar al conocimiento de, por ejemplo, control biológico de plagas como la milpa, que es un conocimiento milenario, es una forma de sobrevivencia que les permitiría resolver, digamos, su transición, por ejemplo, a la agroecología en este momento, dado que no pueden comprar esas semillas o invertir en esos invernaderos, son todos esos fertilizantes que necesitan desembolsar un montón de dinero que no tienen. Entonces, el que tiene ese conocimiento ancestral, por ejemplo, de la milpa, más otros conocimientos, tiene la posibilidad de sobrevivir y de sobrevivir en una producción, y es más, hacer la transición a la agroecología, que es algo que estamos pidiendo, digamos, desde las clases medias, desde los sectores más ilustrados, que estamos más por ahí discutiendo más, que bueno, que el agroquímico puede generar enfermedades, el cáncer y demás. Entonces, ese bagaje cultural es la energía, la caja de herramientas que tienen los grupos. No borrar esa, esa cultura les da más capacidad, más potencia. Entonces la idea sería no borrar elementos culturales, sino poder construir un mundo donde quepan todos los mundos, dirían los zapatistas. O sea, poder construir cada uno de su identidad, desde sus conocimientos, una acción colectiva que de alguna forma nos permita avanzar al conjunto, ¿no? Sin digamos, avasallar a partir, digamos, de nuestros conocimientos, de nuestras formas de participación, de ejercicio del poder, sino, digamos, ir como redescubriendo la mirada de cada uno y construyendo una mirada común que de alguna forma nos represente o nos permita caminar juntos más allá de las particularidades. Bueno, esto es un poco la- la propuesta de instrumento de articulación, sería que es algo que no está en el apunte, pero recién lo estamos como pensando. Hay otros elementos que todavía estamos pensando, que tienen que ver, por ejemplo, con la conformación de cooperativas. Así que bueno, esperamos que el cuatrimestre que viene poder tener también instrumentos que nos orienten en la formación de cooperativas, más que todo de cooperativas de trabajo. Pero bueno, instrumentos hay muchos. Nosotros acá vimos tres y podemos presentarle este como un cuarto, pero la verdad lo fundamental es que el instrumento funcione dentro de una estrategia y de todo un conjunto coherente que es la metodología, ¿no? Bueno, esto es un poco hasta acá la- los temas de la clase de hoy. Así que bueno. Abrimos como el espacio para ver dudas que hayan quedado. A ver, voy revisando el chat, a ver si alguien planteó algún aspecto que, que quisieran profundizar o aclarar, o si no, vemos alguna duda que se haga en forma oral o escrita a través del chat. ¿No? ¿Qué les parece? ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Sirve verlo a través de un ejemplo, por ejemplo, como intentamos la clase pasada? ¿Ayuda? Sí, sí, por supuesto. Va. Bueno, eso era un poco algo que estamos viendo también en conjunto de la cátedra, ¿no? Ver, por ejemplo, desde un lugar en concreto, como puede ser un ministerio, una política social, que es un escenario que les puede pasar en un año y medio o 2 años, encontrarse, digamos, trabajando en un ministerio, en una municipalidad, en un 80-90%. El otro 10-20% puede trabajar, por ejemplo, para una organización social. En este momento tenemos un adscripto que es Tomás de Bento, una cátedra, que fue contratado por el MTE como trabajador social.
Entonces, bueno, sería un caso de un colega que no trabaja para el Estado, trabaja para un movimiento. Y el movimiento, bueno, le pagan y él presta sus servicios técnicos. No son muchos, pero siempre tenemos que tener esa como perspectiva también de que en el Estado estamos casi todos, pero no todos ni todas. Entonces, em, ahí es interesante ver la diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre trabajar para un Estado y trabajar para un movimiento, ¿no? O un sujeto colectivo? Y bueno, pero bueno, medio que nos daría para otra clase, ¿no? La idea era hacer un cierre a la materia, por lo menos lo que es el turno de la mañana, que es donde me tocó dar la clase, aunque sé que es una clase que queda grabada y pueden verla el conjunto de, de las y los estudiantes. Así que quería aprovechar para despedirnos en general, aunque bueno, nos vamos a seguir viendo y nos vamos a poder encontrar en distintos proyectos o actividades, ¿no? Em, Hablando de eso, tenemos una actividad que yo quería invitarlas e invitarlos, que es sobre un aniversario que hay sobre la matanza del Puente Pueyrredón, donde, bueno, murieron Darío y Maxi a partir de la represión estatal en el año 2002. Y bueno, se va a hacer una actividad donde nosotros como cátedra estamos también invitados. Em, Así que quería ya pasarle los datos para invitar a, a todos. Así que bueno, yo les estoy pasando la información. Em, Sería el miércoles 29 a las 17 horas y se llama 20 años de la masacre del Puente Pueyrredón, pasado, presente y futuro del 26 de junio. Va a haber un panel con un dirigente social, Juan Cruz Dafuncio, de Varela, y después docentes, María Maneiro del CONICET, Sergio de Piero de Teoría del Estado y Zulma Halak de nuestra materia. Y bueno, lo van a coordinar Julio Sarmiento y Nicolás Dip, ¿no? De Teoría Social y de Teoría del Estado. Y bueno, va a ser a través del canal YouTube de la facultad, así que va a ser virtual. Pero bueno, recuerden que es el miércoles 29 a las 5 de la tarde. Ya para esa altura no tenemos cursadas, sino que lo que vamos a tener son distintas, digamos, actividades ya referidas a los trabajos finales. Así que bueno, están todas y todos invitados. Bueno, no sé si algún comentario, algún eh, saludo para el cierre, porque bueno, en general nos estamos despidiendo, aunque bueno, como les decía, nos vamos a ir viendo en algunos momentos, pero bueno, ya esta sería la última clase. Sí, profe, no, solamente agradecer. eh, la cátedra ha sido muy provechosa. En el tema de movimientos sociales y sujetos colectivos, pude entender y captar y comprender lo que es las diferentes características
de los sujetos. Así que nada, agradecer y, y nos seguimos viendo, por supuesto. Buenísimo, Claudia, tus palabras. Y escúchame, yo les hago una pregunta. ¿Entendieron a los sujetos o también pudieron llevarse una idea de qué hacer con esos sujetos? Ah, por supuesto, las dos cosas. No, no, Ah, no. bueno, bueno, me Todo, quedo más todo tiene que ver tranquilo con todo. Sí, sí. porque Porque, hay veces que nosotros, eh, está bien, lo primero que tenemos que hacer es entender a los sujetos, pero en realidad, como yo les decía, eh, tenemos que hacer algo, ¿no? Tenemos que intervenir y muchas veces nos recibimos y nos vamos de la facultad y nos da la sensación no sabemos nada de qué vamos a hacer, cómo tenemos que intervenir. Entonces, bueno, la idea era como generar como algunos trazos como más fundamentales, por lo menos para decir, bueno, pensemos una estrategia, aunque por ahí el instrumento no me lo acuerdo, lo puedo repasar, pero por lo menos sé para dónde quiero ir, qué voy a hacer, ¿no? Por ejemplo, con la Asociación de Mujeres Valientes, ¿no? ¿Qué hago? Pero bueno, o por ejemplo, si recibo una demanda, bueno, ¿hasta dónde tengo que cumplir con esa demanda exactamente como me lo piden? O yo le voy a marcar algunas cuestiones. Bueno, ahí está un poco también la idea, ¿no? Decir, bueno, la demanda es fundamental, dice Carballeda, como que da inicio a la intervención, perfecto. Pero yo no soy una persona, digamos, transparente en el sentido de que me subsumo totalmente a lo que me dice la demanda. Yo también voy a poner, ¿no? Mi condimento. Y bueno, ahí está un poco por qué hay ahí en ese lugar una trabajadora social o un trabajador social y no cualquier persona, digamos, ¿no? O sea, porque lo que vamos a poner es algo especial. Bueno, esa es un poco la idea de la cátedra también, ¿no? O sea, decir, bueno, vamos a mirar sujetos y vamos a poner algunas cosas bueno, que venimos viendo desde el trabajo social, que son elementos fundamentales para incorporar en la intervención. Pero bueno, no es mucho lo que podemos avanzar en ese sentido porque la materia es muy cortita, ¿no? Em, bueno. Acá Julia nos dice que este horario suele ser complicado en participación. Yo en mi caso, en la oficina no puedo prender el micrófono, pero me quedo súper conforme con los temas que vimos. Bueno, qué lindo, Julia. Me alegro mucho. Está muy bien que se expresen como puedan, ¿no? Y como quieran también. Para mí es muy importante que escribas esto en el chat. Porque bueno, construye el diálogo, ¿no? Y entonces, bueno, me quedo conforme con estas devoluciones de ustedes, porque bueno, me parece que con lo que queríamos decir se entendió y se pudo captar, y creemos que bueno, que hemos puesto nuestro granito de arena en su formación. Y bueno, nuestra gran preocupación es la especificidad del trabajo social, ¿no? O sea, cómo poder colaborar en una metodología específica, que ustedes cuando se reciban sepan, bueno, que también se llevan cosas eh, que van a orientar y van a bajar esa ansiedad que, bueno, nos agarra a todos, ¿no? Interviniendo, porque, bueno, de pronto pensamos que no sabemos nada y eso nos pasa. Me sigue Sí, pasando a mí. Sí, yo quería comentar a raíz de lo que decías, profe, que me pareció re piola que hayan traído en cada clase ejemplos concretos para poder bajar un poco a realidad todos los conceptos que damos, ¿no? Hoy, por ejemplo, que bajaste un poco de lo que diste vos en tu laburo, nos ubica también, como vos decís, bueno, cuando vayamos nosotros a intervenir, nada, tenemos, no sé, me parece importante que se den ejemplos concretos. Re piola. buenísimo. No, no tengo tu nombre porque me aparece un número.
a Agustina, Agustina Bueno, Ikolnikov. Agustina, bárbaro, me dijo re tranquilo porque en elegir un ejemplo siempre hay una contra también, que es todos los demás ejemplos no los mostramos. Entonces van a decir, bueno, pero este profesor lo único que habla es de economía popular. Pero hay un montón de campos para trabajar. Y sí, es cierto. Esa es la contra de un ejemplo. Em, Porque como que reduce la capacidad de la teoría, que es como para muchos campos diferentes, la reduce a un caso. Pero esa reducción se compensa en la capacidad de comprensión, porque bueno, por lo menos en el trabajo que yo con todo un equipo llevamos adelante con María y con la asociación, ustedes pueden inferir cómo sería en otros campos, ¿no? Por ahí están trabajando en temas de salud comunitaria, están laburando temas de género, están laburando otras cosas. Me van a decir, bueno, pero con esta materia lo único que vimos es economía popular. Y sí, bueno, pero hay que imaginarse cómo podría ser lo mismo en otro campo. Bueno, eso es un poco lo que les queda a ustedes, pero bueno, quizá el ejemplo ayudó para destrabar ese proceso de acercamiento a la complejidad, ¿no? Así que bueno, me alegro mucho que los ejemplos, que haber decidido usar ejemplos haya servido. Bueno, ¿y qué más podemos decir para darle un cierre y una despedida? Em, Acá Julia nos decía que estaba en el trabajo y bueno, la verdad, por lo menos me siento conforme que por ahí podemos entrar con el aula a tu trabajo y eso es una accesibilidad también, ¿no? O sea, esto es como que tiene dos caras, ¿no? La virtualidad tiene contras y tiene algunas cosas a favor. Por ahí vos estás en el laburo y bueno, podés por lo menos ver un poco más lo que pasa en el teórico y, y bueno, yo por lo menos me quedo conforme porque si la clase hubiera sido presencial hubiéramos dicho más o menos lo mismo y ustedes hubieran participado más o menos lo mismo. O sea que para mí la presencialidad mejora mucho los prácticos, las evaluaciones, pero no tanto el teórico. El teórico medio es como que no, la verdad no mejora tanto presencial. Sí, también me parece importante que dejen grabadas las clases. Hay otras cátedras de otras materias que no lo hacen. Y es un material que re sirve después para volver a repasar, para los parciales y demás, ¿no? Así que también es un material que está muy bueno que quede guardado para nosotros y nosotras. Qué bueno, che, muchas gracias. Sí, lo voy a tener muy presente. Y sí, hacer el esfuerzo que estén siempre grabados. Creo que solamente cuando tuve problemas en la computadora no se grabaron, pero por ahí tenemos grabaciones del año anterior, entonces bueno, por lo menos la suplimos con eso para que siempre haya una clase disponible. Ahora, bien, el segundo cuatrimestre es virtual, así que bueno, todo esto también va a ser de mucha utilidad. Bueno, y ya para dar un cierre de mi parte, bueno, yo les cuento un poco ante muchas dudas de parte de ustedes sobre mantenerla, o sea, todas aquellas personas que escribieron y que deben las correlativas, ¿no? De historia, economía política, van a tener tiempo, según lo que es la facultad, a rendir en la mesa de julio, para que nosotros podamos asentar la cursada y la materia aprobada en julio. Ustedes rinden en julio, una semana antes de que nosotros volcamos la nota. Entonces, de esa forma, a mí ya me figura que ustedes aprobaron economía política y yo puedo volcar la nota en el SIU, ¿tá?
Después, si ustedes no probaron economía política en julio, em, varios y varias me pidieron guardar la nota. Nosotros no estamos guardando la nota como materia por el momento. En la pandemia fue una situación particular, se guardan las notas por pedido de la facultad, entonces, bueno, la verdad, guardar las notas es todo un lío. No lo estamos haciendo. Entonces tenemos ese plazo. Pero bueno, no les puedo ofrecer más que eso en este momento. Digamos que rindan en julio para mantener la cursada. Si todo sale mal y no pudieron, no aprobaron, entonces lo que hacemos es tiran boleta y se presentan a rendir. Supongamos que personas que iban a promocionar con un 8 se presentan a rendir en septiembre, ponele, y nosotros tomamos siempre en consideración que ustedes aprobaron los parciales con un promedio 8. Entonces, el examen, obviamente que es para una persona que viene a hacer una cursada muy buena. Entonces va a ser siempre algo menor, más rápido. No es que no lo vamos a tomar, pero bueno, seguramente nosotros vamos a evaluar algún elemento. Por ejemplo, eh, muchas veces preguntamos cosas que tienen que ver con la materia que faltaba aprobar, ¿no? Por ejemplo, con economía política. Pero bueno, para que tengan claro, siempre va a ser un examen más liviano que toma como base de que ustedes técnicamente promocionaban la materia. Entonces, bueno, esa es un poco el mensaje para con quienes nos veamos en septiembre para aprobar la materia. ¿Está? Bueno, acá Trinidad nos dice que yo agradezco por la cursada, los temas dados me parecen muy interesante la materia, muy enriquecedora para nuestra profesión y está muy bueno que esta opción de la cursada virtual. Bueno, me alegro que no sea una pérdida, una carencia la cuestión de la virtualidad, sino que sea, por ejemplo, una vía de accesibilidad. Me gusta cuando por ahí hay gente que está cursando, pero está en Chubut, por ejemplo, digo, bueno, es una forma de llegar a Chubut que la verdad sin esto no lo tendríamos. Así que bueno, eso nos deja un poco más tranquilos. Bueno, si no hay más comentarios orales o escritos, vamos a dar por finalizada la teoría y quedaríamos entonces para que ustedes trabajen un par de clases en los prácticos con las ayudantes y los ayudantes, el tema de la presentación final, que ya pusimos las consignas en el aula para que lo vean. Como esta vez hubo dos parciales, entonces la presentación final es como más acotada, es oral, es grupal y bueno, es obligatoria para aprobar la cursada, pero no es una nota definitiva, ¿no? Lo definitivo van a ser lo decisivo son los parciales. El trabajo final, en este caso, por esta modalidad de cursada, es un requisito importante como cierre, como intercambio, como producción también, pero no es una nota que vaya a cambiar, digamos, puede mejorar un promedio de lo que vienen sacando los parciales, pero no lo empeoraría, salvo que no se presenten y no den ningún tipo de trabajo final, y eso sí sería un problema. Pero bueno, si pasa algo así, lo vemos o se ponen en contacto ustedes para ver qué pasó. Estamos atendiendo las situaciones de salud con certificados y que no, por esas cosas no se preocupen. Nosotros tomamos todo lo que tomamos nota de algunos problemas que están para superarlos, ¿no? Bueno, sin más
Dicho esto, les mando un fuerte abrazo a todas y todos. Nos estamos viendo. Chao, Chao. gracias. Hasta luego. Gracias, profe, nos vemos. Nos vemos. Chao. Gracias. Hasta luego. Que sigan bien.